Y vamos a la Sagrada Escritura en Jueces capítulo 13, versículos del 21 al 25. Jueces capítulo 13. Y dice la palabra del Señor, versículo 21, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas, ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Padre, Dios del cielo, estamos ante tu presencia en la convicción de que tú, oh Dios, te acercas a nosotros y te das a conocer. Permite, Padre Santo, que nuestros corazones sean receptivos, que se abran ampliamente para captar, oh Dios, lo que tú tienes que decirnos, enseñarnos y desafiarnos. Bendice tu iglesia, bendícenos como pueblo tuyo, bendice a aquellos que nos estén escuchando a través de las redes y permite que esta reflexión sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta historia, obviamente hemos leído un pedazo, usted la puede leer en su casa completa en el capítulo 13 y 14. Usted va a ir viendo la historia del conocido Sansón. Todo el mundo piensa en Sansón y piensa entonces en el hombre este fuerte, grande, robusto, tipo pelú. Sí, también era pelú, porque no lo recortaron en toda su vida, ¿no? Como parte de un voto que tenía. Así que la historia es interesantísima porque comienza el relato hablándonos de Manoa y su esposa, pero de su esposa no dicen el nombre. Así que es una mujer anónima, una mujer que nadie sabe quién es, hasta el día de hoy no se dice su nombre. La conocían como la esposa de Manoa, pero el nombre de ella no se menciona. Qué triste, ¿no? Porque a veces así somos, pasamos por alto a la gente, los tratamos en el anonimato, no mencionamos, no los conocemos, pero qué bueno que Dios no tiene esa costumbre. Dios sí se acerca a aquellos que nosotros pasamos por alto, Dios sí se acerca a ellos. Y Dios se acercó a ella, no al Manoa que todo el mundo conocía, sino a esta mujer que todo el mundo quizás pasaba por alto y ni el nombre se sabía. Y Dios se acercó a ella y comienza a tratar con ella y le da un mensaje y le da una esperanza, porque eso sí, a la gente que se pasa por alto y se tratan en el anonimato no se mencionan su nombre ni sus cualidades, pero lo que se entiende como defecto, eso sí se menciona, porque qué buenos somos para criticar, ¿no? Pues entonces se dice que la mujer de Manoa era estéril. Eso lo hablan. ¿Te fijas? Es como cuando usted nunca le ha pasado que conoce a alguien que tiene lo que alguien puede pensar que es un defecto, o lo tratamos como defecto y lo conocemos por el defecto. Vamos, piense, ¿cuánta gente ustedes conocen por... Vamos, arrepiéntanse mientras lo piensan, yo sé que los conocen, no se hagan, ¿eh? El narizón, el orejón, el cuajo, vamos, déjense cosas. Entonces empieza usted a encontrarse con alguien y dice, mira, ¿te acuerdas de este muchacho talentoso que toca música, que también escribe poemas, que pinta, guachacho, aquel muchacho, ¿te acuerdas? Y usted le sigue dando datos gloriosos y hermosos de esa persona. Y la gente, oh, ¿cuál? El orejón. El orejón. Por eso lo recuerda. La pobre mujer esta en el relato bíblico, la reconoce porque era estéril. Pero cuando Dios entra en su vida, se acabó eso. Porque entonces Dios le da promesa de que va a tener un hijo. Entonces usted se da cuenta cómo Dios entonces nos va enseñando, no solamente en lo que dice, sino en lo que hace. Así que Dios quiere, cristianos y cristianas, que dejemos la mala costumbre de tener la gente empujada al anonimato. Que dejemos la mala costumbre de no reconocer a la gente.
Apréndanse los nombres, aunque sean difíciles, porque a veces los padres ponen unos nombres que cuando yo los voy a presentar aquí, en vez de llamarlos José, que eso es más fácil, me ponen unos nombres ahí bien largos que para yo pronunciarlo tengo que saber hebreo, arameo, griego, español, inglés, todo a la vez. Pero trate, esfuércese, apréndaselo, porque la gente tiene nombres y tienen tras esos nombres historias, luchas, batallas, que si pasamos por alto el nombre, imagínense todo lo que está viviendo esa persona. Lo pasamos por alto también. Dios nos enseña que la gente para Él es importante. Aquellos que tú y yo quizás marginamos, ponemos a un lado, para Dios son importantes y Él no los pasa por alto. Él se acerca para tratar con ellos, darle promesa y cambiar su circunstancia. Y aunque nadie recuerde su nombre, Dios conoce quiénes son. Sus crisis, sus luchas, sus batallas, sus dolores. Así que se le apareció a esta mujer, le da esta promesa, ella se lo dice al esposo y entonces el esposo se pone consagrado, empieza a orar y le dice, Dios, manda de nuevo ese mensajero para que me dé instrucciones, qué vamos a hacer con ese muchacho cuando nazca. Pues como Dios es tan buena gente, pues se le aparece también a él y le dan instrucciones de qué van a hacer con el muchacho. Y ahí entonces mientras conversan, él le presenta un sacrificio. Curiosamente, él le pregunta el nombre, porque el ángel que se aparece se presenta como anónimo. Mire qué grado de identificación tiene nuestro Dios con nosotros, con el que sufre, con el que marginan. Que en lugar de presentarse con un nombre extraordinario, simple y llanamente se presenta también anónimo, porque los anónimos, Dios nos los va a pasar por alto. Entonces él empieza a Manoah, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Si es admirable. Óigame, qué bueno que se quedó ahí, porque le hubiera dicho, Manoah, ¿por qué preguntas mi nombre? Pregunta por el de tu mujer, que nadie lo conoce. Publica el de tu esposa. Estás tratando de averiguar el mío y no conoces el de tu esposa. Claro que en este tiempo a mí me pasa con el teléfono, ¿eh? Ya me estoy aprendiendo el número de Merian. Mire, hubo un momento histórico. Paréntesis, déjenme hacerle paréntesis porque yo necesito sacar esto de... ¿Ustedes se acuerdan esos momentos donde no habían celulares, que uno no marca... ¿Me sigue? Que el teléfono era de la casa y yo me aprendía los teléfonos de la gente. Tú te saludas, mira, ¿cuál es tu? Me decía el número 7, y yo lo registraba como si lo hubiera apuntado en el celular. Yo me sabía en ese momento histórico los nombres y apellidos de todos los miembros de la iglesia con sus teléfonos. Yo era un directorio portátil, la gente me decía, pastor, ¿cuál es el número de fulano? Y allá yo cantaba la receta. Pregúnteme ahora si el mío lo sé cantar. Chachos, a veces se me olvida. Y entonces el de Merian, cuando alguien me pregunta, qué lío, yo digo, bueno, es que lo tengo registrado, déjame buscarlo. Pero ya me lo aprendí. A veces confundo porque es que los años pasan, pesan y pisan, y el desuso. Cierro paréntesis, pastora, ¿por dónde yo iba? Pero si tú no me estás atendiendo. Ella dice, si tú no te atiendes tú mismo. Mira, Dios entonces, los anónimos, se presenta como anónimo. Manoah insiste en el nombre. Él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre si es admirable? Hacen el sacrificio y en el humo de donde se está levantando y el fuego, ahí mismo el ángel se eleva y se desaparece. Ese es el relato. Lo interesante es que una vez tienen ese evento, entonces Manoah hace la expresión que acabamos de leer. Hemos visto a Dios, nos moriremos. Y a veces eso está tan marcado en la gente. Y entonces se cita el texto cuando dice que nadie puede estar delante de Dios y resistir su presencia sin que quede vivo. Entonces uno dice, pues entonces, ¿qué pasó aquí?
El que tú y yo no podamos resistir la presencia de Dios no quiere decir que Dios no se quiera dar a conocer. El que tú y yo no podamos resistir la presencia de Dios no quiere decir que ese Dios todopoderoso puede hacer una manifestación sencilla, simple, sensible, para que tú y yo la podamos captar. Y podamos sentirnos acercados a Él en el momento en que más necesitamos de Él. Así que es interesantísimo para mí ver que el Dios que nadie puede resistir se está presenciando en medio de la vida de la gente, pero de una forma que nosotros lo podemos captar. Manoa se siente confundido ante esto y la mujer anónima, la estéril, le dice: mijo, si quisiera matarnos ya nos hubiera matado. Si quisiera matarnos no nos hubiera recibido este holocausto. Si quisiera matarnos, no nos hubiera hablado de la forma en que nos habló y nos hubiera dicho lo que nos dijo. En otras palabras, reacciona, ¿qué estás llorando? Si todo está bajo control, Dios quiere acercarse. A veces tenemos una idea de que no, Dios no se quiere acercar, que Dios no se interesa en nosotros, se interesa en todos nosotros. Y desde su amor y su misericordia se acerca a nosotros. Y usted dirá: no, pero pastor, yo he leído el libro de Jueces. Nadie dijo amén. Yo pensé: sí, amén, léalo. Yo he leído el libro de Jueces y más adelante dice que Dios se apartaba, que no siempre está. Porque entonces, ¿qué estamos pensando? De hecho, cuando vemos la vida de Sansón, dice que la manifestación del Espíritu Santo de Dios comenzó a darse en la vida de Sansón. Entonces empezamos a preguntarnos: ¿podemos estar ante su presencia? ¿Moriremos? ¿Podemos ver ese Dios accesible que está constantemente con nosotros? ¿O un Dios que entra y sale? Y a veces tenemos la noción de que Dios no se conecta o que entra y sale de nuestras vidas. Porque, pastor, es que si nosotros nos portamos mal, pues Dios va a salir. Mire, mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo fallamos el blanco, cuando tú y yo nos desviamos, cuando tú y yo nos desorientamos en la vida espiritual, es cuando más Dios se hace presente. Porque si Dios se manifiesta es porque es un Dios de salvación. Él está altamente interesado en que tú mantengas una comunión con Él y experimentes su presencia. Deje de estar teniendo esa noción de que Dios entra y sale a su vida. Entra y sale. Mire, eso sería como si yo estoy... Lo voy a dramatizar porque es que a mí me gusta que la gente vea. Yo soy bien visual. Salí. Entré, te estás portando bien, portate mal, salgo, vuelvo y entro, salgo, vuelvo y... Mire, no, mi hermano, Dios no trabaja así. Dios se queda ahí, en medio de los desastres que tú y yo hacemos. Dios se queda ahí, al lado nuestro cuando tú y yo fallamos. Dios se queda ahí porque es que desde ahí es que nos va a levantar. Desde su presencia es que nos va a empezar a empujar para que caminemos de nuevo. Desde su presencia es que nos va a poner en perspectiva de vida. Deje de estar pensando, hay otros que tienen la idea de un Dios que tiene una libretita y tacha. Escribe el nombre y tacha. Bendito Dios, en esta semana Dios estaría en Marcos. En una hora. Imagínense todos los nombres nosotros, tachado, vuelve y escribe. No, Dios está presente, constantemente presente. Y usted me dirá: no, pastor, pero es que si no hay compromiso, Dios se aparta. No, mi hermano, no me está entendiendo. Es que la relación de salvación que Dios quiere establecer contigo y conmigo no se basa en tu compromiso y mi compromiso. Se basa en el alto compromiso que Dios tiene con salvarte a ti y salvarme a mí.
Y Dios está empeñado en ese alto compromiso de hacer la diferencia en nuestras vidas. Y Él se va a quedar tan presente con nosotros, aunque le neguemos. Nos va a mirar, aunque sea en la distancia, con ojos de amor, como lo hizo con Pedro. Y desde allí vamos a saber y experimentar que siempre tenemos nuevas oportunidades en Él. Que siempre podemos empezar de nuevo. Que Él nos rescata del hoyo nuestras vidas. Nos corona de favores y misericordia. Nos perdona para que tengamos vida abundante. Ese es Dios. Esos son los estilos de Dios. Esas son las formas del Señor. Deje de estar diciendo que abre, cierra o tacha y escribe, tacha y escribe. No, mi hermano. Dios tiene escrito tu nombre y el mío en su corazón. Aunque otros no lo recuerden, aunque otros nos empujen en el anonimato, Dios sí nos recuerda y está presente siempre con nosotros, animando nuestro potencial de vida física, emocional, social, familiar y espiritual. Dios quiere eso. Sansón, ustedes saben que su vida fue como que entraba y salía, pero Dios siempre estuvo ahí. Tanto que era interesantísimo porque la gente los de la época de él no identificaban cuál era el secreto de su fuerza. En las películas de Hollywood pues lo ponen, o de Warner, ¿verdad? Warner Brothers o cualquiera de esas, lo ponen como el tipo así grande, musculoso, así, gigante. Ese era precisamente el problema de Sansón. Sansón se vería como un tipo común, pelú, ¿verdad? La gente lo mira, bien viene el pelú ese de ahí. Pero entonces de momento agarraba un león y lo tostuzaba todo. Agarró las puertas de la ciudad y las levantó pesando. Parecía que no levantaba ni una libra y levantaba toneladas. Por eso es que los enemigos se confunden y mandan entonces a la muchachita Dalila y le dicen, vete, convéncelo a ver que nos diga cuál es el secreto de su fuerza. Porque en apariencia no presumía nada. Porque su fuerza no estaba ni siquiera en el pelo. Estaba en la presencia de Dios en su vida. Y quizás hoy podemos pensar, pues, que Sansón hizo, deshizo, fue terriblito, y desobedeció, se desconsagró, pero Dios nunca lo dejó. Porque la presencia de Dios siempre estuvo con él, incluso cuando cayó en vergüenza por sus extravíos y sus desaciertos. Y desde allí el Espíritu Santo de Dios se posó en él, y entonces el famoso fin de la historia, que agarró las columnas principales y la empujó y se derrumbó el edificio. Lea la historia, pero esa historia nos enseña algo. Dios nunca nos deja. Aunque nosotros cometamos desaciertos, Dios nunca nos deja. Aunque nosotros perdamos el camino, Dios nunca nos deja. Es el Dios que nos conoce, es el Dios que se sigue acercando para levantarnos y reconectarnos. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que provoca la convicción en nuestros corazones de que hemos fallado y tenemos que volver. El Espíritu Santo de Dios es el que provoca la decisión de volvernos al Señor, que eso es conversión. Y eso el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo a cada momento. Él está detrás de nosotros, Él nos rodea, Él no pierde el paso, Él nos persigue, Él nos busca, Él se acerca, Él se da a conocer para que nosotros nos volvamos a Él, recuperemos nuestra fuerza y podamos conocer y reconocer al Dios de salvación. No te sientas lejos de Dios, nunca te sientas lejos de Dios. Dios está cerca, cerca, muy cerca de ti, de mí. Aunque otros nos pasen por alto, aunque otros ni se acuerden de nuestro nombre, aunque otros nos reconozcan por alguna referencia,
Dios nos conoce en lo profundo del corazón, nos ama y nos persigue con su salvación. Estemos puestos de pie. Se llamaba Pedro, negó a Jesús 3 veces. Y cuando Jesús resucitó, dice, mándele aviso a Pedro y a los discípulos. Jesús lo tenía en memoria. A lo mejor tú y yo diríamos, mira, a Pedro ni le avisen que yo no lo quiero ver más. Pero Jesús dice, no, mándele aviso a Pedro porque yo sí lo quiero ver. No solo verlo, quiero restaurarlo. Se llamaba Tomás. Había vivido un momento duro, muy duro, dejen de juzgarlo. Toda su fe se había caído al suelo, le arrebataron su maestro y de forma cruel. Así que cuando le están diciendo que resucitó, él dice, nah, hasta que yo no lo vea y ponga mis dedos en su llaga, nah, yo no creo eso. Y Jesús cuando resucita nos dice, vaya a ir a aparecérmele a los discípulos, pero el Tomasito ese que ni se vista, que no va, o que no cree, no. Al que tiene la fe descompuesta, al que tiene su creer hecho pedazo, a ese Jesús se le acercó. Y vamos, todos los discípulos pusieron pies en polvorosa, ninguno se quedó después de Getsemaní. Y a todos y cada uno, Jesús volvió a ellos. En tus errores, en mis errores, en tus desaciertos y mis desaciertos, Jesús siempre vuelve a nosotros. Está ahí con nosotros. Mientras cantamos y adoramos, el altar está abierto. Si tú quieres volverte a Dios, puedes hacerlo. En toda confianza, puedes acercarte y oramos contigo, oramos por ti. Cantamos y adoramos al Señor.